Seguimos antes en Teruel. Ariño se convertía en el pueblo famoso desde el punto de vista tecnológico por ser el primero en emplear tablets en el colegio. Ahora vuelve a ser noticia por otra buena noticia, además por ser la primera localidad turolense que va a contar con fibra óptica. Bueno, chicos, ya sabéis que estos días Ariño, nuestro pueblo, está siendo noticia. Nos va a llegar pronto la fibra óptica. Vamos a entrar en la página web del diario de Teruel. Isabel, que se me ponía de una cosa muy rara. Tardaba a cargarse, Adrián. Bueno, pues eso a partir de ahora no nos va a pasar. Cuando nos llegue la fibra óptica va a ser todo mucho más rápido. ¿Quién va a leer la noticia? Yo. ¿Salva? Venga. En Bou elige esta localidad para comenzar a prestar el servicio por su tradición tecnológica. Roberto, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es que va más rápido el internet y todo. ¿Y aquí en el cole, por ejemplo, para qué os hace falta que sea más rápido internet? Porque nos va lento. Bueno, realmente no es que vaya lento, pero cuando aquí en clase todos los alumnos se conectan a la vez, realmente sí que echamos en falta el tener mayor intensidad de señal. Para nosotros en nuestro proyecto de inmersión de las nuevas tecnologías en el aula es muy importante la conectividad a Internet. Ariño fue el primer pueblo donde se trabajó con tablet que se llegó a presentar ante Bill Gates. Nuestros alumnos en el 2008 fueron representantes de cómo se trabaja en la escuela de Ariño con las nuevas tecnologías, con Internet, ante Bill Gates en Berlín. Y creemos también que es un reconocimiento a la tradición tecnológica del pueblo, a la cultura digital que aquí existe. Estamos seguros de que se va a rentabilizar muchísimo el tiempo y el trabajo diario digital que realizamos va a ser mucho más efectivo. Barte, oye, esto de que Internet vaya más rápido no solo va a venir bien para el cole, ¿no? Sí. ¿Por qué? Nos llegaría bien para el YouTube, para subir los vídeos, para descargar las cosas. ¿Tú subes vídeos a YouTube? Sí. Aparece O sea, que tú también participas en la producción de contenidos para Internet. Sí. Para el ocio. Sí. ¿Y alguno de vosotros sabe dónde está esa fibra óptica? Yo. ¿Dónde? En el ayuntamiento. Esto es Matrix. Sí, aquí es donde empieza y donde termina todo. Aquí llega la señal y de aquí se distribuye a todo el pueblo. Entonces, uno de los beneficios fundamentales que es que, por ejemplo, cuando se perdía la señal por cuestiones de tormentas alguna vez o por exceso de tomas que había, pues ahora esto no va a suceder. Estamos hablando ahora de una capacidad de 30, 50 megas que va a llegar hasta los 100. Entonces, esto va a suponer pues pasar de ir por una carretera pequeña de un carril a una autopista de 6 carriles. Y a ver si esto sirve para que alguna empresa pues pueda aprovechar esta capacidad para poder montar algún pequeño negocio aquí en nuestra localidad. Aparte de en el colegio, a efectos prácticos, ¿para qué le va a venir bien a la gente de Ariño la fibra óptica? Pero es que hoy en día prácticamente todo el mundo empleamos prácticamente Internet y incluso para comprar, pues aquí la mayoría de la gente vamos a Zaragoza, pues hay mucha gente que a través de Internet hace sus compras. Y bueno, pues podemos ver en muchas casas, como en esta por ejemplo, tenemos la antena, esa antenita blanca es la antena de Embo con la que hemos funcionado hasta ahora, con la tecnología WiMAX. Y ahora ya está también preparado ahí el cable para cuando ya suelten la conexión, poder meterla dentro y que la gente pueda funcionar con esa fibra óptica con un ancho de banda tremendo. Mariluz, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues mira, gracias a Internet precisamente conocí el mundo del scrapbooking, que consiste pues en hacer álbumes de fotos y tal con recortes de papel. Es un mundo. Como te digo, Internet me da la posibilidad de acceder a tutoriales o incluso a online, que son clases en directo, que de otra manera no podría acceder a ellas. También uso Internet para hacer compras. No lo que es la compra de supermercado, pero sí para comprar ropa, zapatos, accesorios. ¿Tienes ya fichadas muchas páginas? Sí, tengo unas cuantas, sí. O sea que te vistes a través de Internet también. Casi, casi. Pues mira, esos zapatos son bastante monos. ¿Sí? ¿Te gustan?